Bienvenida toda Venezuela a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Sergio Rodríguez Gelfestein, quien nos acompañará en este importante análisis de mucho nivel sobre algunos temas de interés nacional, como es el caso de la promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba y otros temas que él pues, ha investigado en relación a cómo se está manejando la política en algunos países de la región, entre otros temas. Gracias, Sergio, por habernos acompañado hoy en este programa, por estar con nosotros. Gracias por esta nueva invitación. Siempre es un agrado estar aquí contigo debatiendo estos temas tan interesantes. Es importante que no soy solamente yo la que digo que es uno de los más grandes analistas políticos a nivel nacional e internacional, sino que su trayectoria y su recorrido es un aval de lo que estamos diciendo. Grandes obras que tiene el doctor Sergio Rodríguez en relación al análisis político internacional, con temas vinculados no solamente al proyecto histórico venezolano, como fue la última obra de Bolívar el Mexicano, sino otras obras vinculadas al análisis de lo que está ocurriendo en el caso de Rusia con Ucrania, la posición de la OTAN, los movimientos que han surgido en América Latina también ha sido importante tema de investigación del doctor, y además la trayectoria como diplomático y como asesor en relaciones internacionales. Así que con todo eso comenzamos. Sergio, esta semana, como hecho noticioso, finalmente la Asamblea Nacional, luego de sancionar el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba, fue promulgada por el presidente de la República. Esta ley orgánica, que por supuesto dentro del marco constitucional es, digamos, en rango de importancia, es la que desarrolla directamente la Constitución, recoge absolutamente todo lo que votamos el 3 de diciembre. Es decir, le da carácter vinculante y además que le da forma a aquellas ideas que fueron votadas por nosotros ese día, en relación a crear el Estado de Guayana, en relación a las acciones que tiene que tomar el Estado y a definir y caracterizar temas tan importantes como que la Guayana Esequiba es territorio reconocido históricamente por Venezuela. Bueno, creo que la aprobación de la ley es lo que marca la diferencia, es lo que hace la diferencia. Hasta ahora, a través de la historia, en Venezuela todos los gobiernos habían manifestado una decisión política en torno a la lucha por el reconocimiento de ese territorio como parte de Venezuela, pero no se había hecho una consulta al pueblo. Es primera vez que se le hace una consulta al pueblo. Entonces, podríamos decir que a través de la historia, los análisis y las respuestas que se dan con respecto a ese asunto eran superestructurales, eran decididas por los gobiernos o por los parlamentos, pero nunca el pueblo había opinado respecto de eso. Entonces, esto es lo que marca la diferencia, la consulta al pueblo, la incorporación del pueblo venezolano en este tema en particular, no como objeto de un hecho, sino que como sujeto de la decisión soberana del pueblo en función de este asunto que atinge directamente a la soberanía y a la integridad territorial de nuestro país. Y ahora lo que se ha hecho precisamente es transformar en ley esa voluntad del pueblo venezolano, con lo cual obliga a las instituciones, obliga al Estado a asumir una responsabilidad muy concreta con respecto a todo lo que en la ley se estipula y que dice relación incluso con los ciudadanos que ahí viven, con el territorio, con el manejo del territorio, con el manejo de su economía, con el manejo de su seguridad, de su defensa y de la vida cotidiana de los habitantes del territorio. Entonces yo creo que es un gran paso adelante, es la consumación de un proceso muy largo, pero que los gobiernos anteriores no habían tenido la voluntad de consultar al pueblo y de tomar en consideración lo que el pueblo opina al respecto. Me hiciste pensar en una reflexión en relación a esto, porque ciertamente la defensa de la posición histórica de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba se quedaba solamente en lo diplomático, en la posición desde la Cancillería, por supuesto desde el Ejecutivo que dirige la Cancillería, pero de alguna manera había un vacío legal, porque aunque la Constitución del 61, la del 99 y otras constituciones anteriores reconocen
que ciertamente el territorio es el mismo que teníamos en el momento que estaba antes de la Capitanía General. Ciertamente no había una ley que aclarara después del fraude arbitral que ese territorio en particular es de Venezuela. Entonces, con esta ley se aclaran dos cosas. Uno, se acompaña la Constitución que reconoce cuál es la extensión del territorio histórico venezolano, que también habla de que no se reconocen laudos viciados de nulidad, pero con la ley se aclara cuál es el laudo viciado de nulidad que efectivamente no estamos reconociendo, que es el laudo arbitral de París y por supuesto el reconocimiento como único instrumento vinculante para la solución de la controversia, el Acuerdo de Ginebra. O sea, aquellos que agoraron que no se estaba haciendo nada, después del referéndum, allí lo tienen. La ley orgánica desarrolla lo legislativo, lo ejecutivo, desarrolla la atención que tiene que darse en términos de derechos políticos y sociales y económicos del pueblo que reside en la Guayana Esequiba. Define claramente, caracteriza claramente cuál es la posición de Venezuela a nivel histórico y eso es vinculante para todos los órganos del Estado, personas naturales y personas jurídicas. ¿Cómo les queda, digamos que ese comentario de, bueno, no estábamos haciendo nada? No, yo creo que, te repito, yo creo que lo fundamental es que refleje un espíritu del pensamiento bolivariano y chavista que tiene que ver con hacer que el pueblo sea el protagonista. Así es. Hacer que frente a las decisiones estratégicas de la nación, aquellos temas que tienen incumbencia en todas las venezolanas y venezolanos, sea el pueblo el que decida. No quedarnos en las decisiones de superestructura, en las decisiones de élite, de genios que saben mucho, sino que es el pueblo opinando, es el pueblo decidiendo. Y eso, en términos de la tradición histórica que se siembra para el futuro, para mí es lo más determinante de lo que ha ocurrido. Totalmente. Tenemos unas imágenes, doctor Sergio, con imágenes que acompañan la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, entregando, porque luego de esta promulgación, publicación en Gaceta, la Ley Orgánica de la Defensa del Esequibo, se acompaña este accionar con toda la documentación que se entrega a la Corte Internacional. Valga decir, la Cancillería emitió un comunicado aclarando, primero, que esta entrega de este material no significa ningún reconocimiento a la jurisdicción, sino que para la historia del derecho internacional, para la historia también de la Corte Internacional de Justicia, que ha actuado de alguna manera de forma viciada respecto a los propios estatutos de la Corte, respecto también a la conducta viciada también de la Secretaría General de la ONU, porque no es competente para reenviar esto a la Corte. Le estamos diciendo, mira, no nos reconocemos, estamos identificando que ustedes están actuando contra derechos, pero aquí tienen los elementos para la historia. El territorio del Esequibo es venezolano y tenemos cómo defenderlo. Tenemos las pruebas, sobre todo para aquellos, doctor Sergio, que decían que teníamos pruebas suficientes para defendernos. No nos bastan las pruebas suficientes. Si la voluntad írrita de la Corte es llevarnos a una situación de fraude contra nuestro territorio, no podíamos participar y eso fue consultado. El pueblo decidió. ¿Qué opinas tú sobre esta última visita? Yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, se está siguiendo un procedimiento, además en un momento muy complicado, porque yo creo que estamos asistiendo al funeral del derecho internacional. Nosotros nos estamos apegando al derecho internacional, nos apegamos a sus últimos estertores, dejando constancia para el futuro que no sabemos cómo va a ser. Yo personalmente creo que el ataque al consulado iraní en Siria y la invasión de la Embajada de México en Ecuador son puntos de inflexión en cuanto al desarrollo del derecho internacional. Evidentemente ya no tiene ningún valor, ya no se respeta. El concepto de soberanía, que es el concepto organizador, estructurador
del sistema internacional ya no tiene ningún valor, la no injerencia tampoco tiene ya ningún valor. Entonces se está imponiendo un mundo de fuerza, un mundo de poder, un mundo donde imperan las armas, y eso tiene que ver con que estamos viviendo, y no nos damos cuenta, Una tercera guerra. un momento de transformación estructural del sistema internacional, el parto de un nuevo sistema internacional. Y bueno, tú eres mujer, tú lo sabes mejor que yo, los partos son con dolor. Así. Y se está sufriendo mucho, hay miles de muertos, pero más allá de los miles de muertos que están ocurriendo no solamente en Palestina, no solamente en Ucrania, porque se están cometiendo otros genocidios como en la República Centroafricana, como en Haití, frente al cual el mundo permanece imperturbable, y Occidente solamente reacciona cuando matan a un ciudadano estadounidense. O sea, es válido matar periodistas, es válido destruir hospitales, es válido asesinar a la población civil, es válido destruir escuelas, es válido matar niños, pero no es válido matar a un ciudadano estadounidense. Y entonces en ese momento es cuando reaccionan. Si eso no es el fin o el inicio del fin del derecho internacional tal como está concebido, me tienen que explicar qué es. Entonces, a mí me parece correcto que Venezuela, rechazando esta idea de hacer perder validez al derecho internacional con el objetivo de imponer un mundo basado en reglas, que son las reglas que Estados Unidos impone, nos apeguemos a la estructura del sistema internacional que existe, y dejemos constancia para el futuro, porque no vamos a estar siempre nosotros, van a venir otros, y esos otros van a estar incluso más alejados del Acuerdo de Ginebra, van a estar mucho más alejados de toda la historia, y es necesario sembrar jurisprudencia, sembrar derecho, sembrar además nuestra verdad tiene que ser conocida, tiene que estar escrita y tiene que estar depositada en los lugares donde todavía pareciera que se podría sostener algunos atisbos del derecho internacional, aunque te confieso que yo soy bastante pesimista al respecto. Bueno, yo creo que comparto también ese pesimismo, pero también el optimismo de pensar que a lo mejor pueden haber cambios positivos en realidad en relación a crear un nuevo sistema dentro del derecho internacional. Doctor, nos tenemos que ir a un corte porque yo quiero que profundicemos lo que venía comentando sobre esta situación del derecho internacional, las recientes violaciones al derecho internacional en el caso de la embajada de Irán en Siria, la sede diplomática de Irán en Siria, la situación del secuestro de Jorge Glass en la embajada de México en Ecuador y otros temas que es importante que desde su conocimiento y su investigación sean compartidos para que todos manejemos la información y podamos además hacer los análisis correspondientes. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Es un atropello, es contra la norma, no puede ser. Estamos de nuevo con el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Recientemente en ese video nos muestra las imágenes o parte de las imágenes del asalto de la policía ecuatoriana del gobierno de Ecuador a la embajada de México. Aquí tenemos un tuit del presidente Nicolás Maduro retuiteado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez que reconoce el presidente Nicolás Maduro que efectivamente es un acto de barbarie, que dice que es algo nunca visto en América Latina, que el gobierno de derecha pro-yanqui de Ecuador violó brutalmente el derecho internacional y hace una relación del asalto a la Embajada de México en Ecuador y refiere que fue secuestrado además una persona que estaba amparado
por asilo político, es decir, que no solamente se violenta la soberanía de México en su sede diplomática, sino también los acuerdos en referencia a lo que se establece, lo que establecen los estados para dar asilo político. Doctor Gelfestein, estamos en una situación bien compleja, lo venía diciendo en el segmento anterior, estamos ante un sistema internacional que no responde a la realidad del mundo. Es decir, la seguridad y la paz internacional está cada vez más amenazada y estas situaciones de expresión fascista del gobierno de Ecuador es una muestra de, bueno, de hacia dónde vamos. ¿Cuál es el análisis respecto a lo ocurrido y sobre todo vinculando esta acción con la reciente que fue incluso más violenta, que fue el ataque del genocidio de Israel contra la sede diplomática de Irán en Siria? Sí, es lo que venía diciendo. Estamos en un momento de transformación del sistema internacional y aquí opera esa figura de la fiera herida. La fiera herida está agazapada y lanza zarpazo. Están perdiendo la batalla política, están metiendo la batalla diplomática, están metiendo la batalla económica, están perdiendo la batalla científico-tecnológica. ¿Qué les queda? La violencia, no les queda nada más. No tienen ninguna otra manera de tratar de salvar su sistema si no es a través de la violencia y de la fuerza, porque todavía en esa área sí todavía siguen siendo superiores, aunque también hay cambios en términos militares estratégicos, también hay cambios porque la posesión de Rusia, China e Irán de los misiles hipersónicos que no tiene Estados Unidos ni Occidente cambian un poco la ecuación, está comenzando a cambiar, pero recurren a la violencia. Fíjate que en el caso de América Latina ha ocurrido un hecho está ocurriendo sobre todo desde la llegada del presidente Biden a la administración de Estados Unidos, que es la militarización de la política exterior. Si te das cuenta, no sé cómo se dice ahora, el principal actor o actriz, no sé, de la política internacional es la generala Richardson. Entonces, el Departamento de Estado ha cedido la ejecución, la vocería y la ejecución de la política exterior a la Fuerza Armada. Entonces, en América Latina, por lo menos, se está produciendo una militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. En estos países donde hay gobiernos entreguistas y serviles, como el caso de Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador, Perú, la generala da órdenes, impone criterios. En el caso de Ecuador además es particular, porque ahí el presidente decía el gobierno pro-yanqui. No, no es un gobierno pro-yanqui, es un gobierno yanqui. El presidente es un ciudadano estadounidense que nació en Estados Unidos, que se crió en Estados Unidos, que se formó en Estados Unidos, y si alguien tenía dudas de cuál es su talante, hay que decir que su esposa acaba de dar a luz hace una semana, y siendo presidente de Ecuador la mandó a dar a luz a Estados Unidos para que su hijo fuera estadounidense. Entonces, es un presidente estadounidense instalado en el poder por Estados Unidos en Ecuador y que actúa en función de los intereses de Estados Unidos. No es es estadounidense. Entonces, este caso, el caso de Argentina, el caso de Uruguay y otros que se están produciendo en la región, en el que se militariza, en el que el tema de la seguridad se transforma en el eje fundamental de la política exterior. Ya no se habla de cooperación, ya no se hablan de proyectos económicos, ya no se hablan de cooperación en materia científica o tecnológica, se habla de los temas de seguridad como si Estados Unidos nos va a dar seguridad a nosotros, a los latinoamericanos. Entonces, pero eso hoy, Olga, no puedes analizar la situación de un país o incluso de una región aislado del contexto global. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que los BRICS van creciendo. Este año, en la cumbre que se va a realizar en Rusia, van a aumentar la membresía. Y los BRICS, que es un proceso de gestación, no está totalmente determinado qué va a ser, pero hasta ahora, por ejemplo, Argentina decidió no entrar y no entró. O sea, no hay hechos traumáticos como
como se producen en otras instituciones. Entonces uno aspira a que sobre la base de los BRICS, que pareciera ser el eje fundamental sobre el cual se está construyendo un mundo distinto, se construya un sistema de justicia, un sistema de derecho internacional mucho más basado en la equidad, en la igualdad, en eso que dice la Carta de la ONU, que todas las personas nacen con igualdad de derechos y que todos son, y que el derecho número uno es el derecho a la vida, que se ha abandonado, porque nadie puede suponer que una persona que viva en un barrio de Uganda tiene los mismos derechos que una persona que nazca en Manhattan, en Nueva York. Eso es falso. Y eso, lejos de atenuarse, se incrementa. O sea, el 1% de millonarios son cada vez más ricos y la pobreza, lejos de detenerse, sigue avanzando. Hay una cifra engañosa de la pobreza porque como China eliminó la pobreza, entonces aparece como que la pobreza disminuyó en el mundo, lo cual es falso. Vivimos un mundo donde en el siglo XXI todavía hay miles de millones de personas que no tienen agua, que no tienen techo, que no tienen acceso a la salud, a la educación. Entonces, eso es lo que el capitalismo, a eso ha llevado al mundo el capitalismo. El capitalismo no es solución. La hegemonía occidental no es solución. Hay que construir un mundo nuevo que tome en cuenta que el planeta está configurado por diferentes civilizaciones, fíjate, no por diferentes países, por diferentes civilizaciones, con culturas distintas, con sistemas de valores distintos, con una serie de elementos que configuran un planeta mucho más diverso. Si no se acepta esa diversidad, entonces va a haber conflicto. Y creo que esta situación de tensión extrema es la que está haciendo que haya estos problemas. Doctor Rodríguez, está comentando que es importante el reconocimiento de nuevas civilizaciones, de un nuevo sistema en las relaciones internacionales. Sabemos ya, lo está comentando, y lo estamos viendo, que estamos ante el fin de un sistema de derecho internacional, un sistema de relaciones que ya no puede basarse en la fuerza, ni puede basarse en una posición hegemónica, sino que vamos hacia la posibilidad de la multipolaridad. ¿Cómo se toma en cuenta esto de las civilizaciones, la nueva multipolaridad? Porque efectivamente Occidente ha marcado una forma de actuar dentro del derecho internacional, una forma de hacer política internacional basado en los valores y principios solamente occidentales. Entre ellos, la Carta de Derechos Humanos está occidentalizada totalmente. ¿Hacia dónde vamos con eso? Mira, una publicidad antes. Mira, uno hace análisis de coyuntura y esos análisis de coyuntura te informan, te permiten informarte. Pero nosotros también necesitamos hacer análisis estructurales porque eso nos permite formarnos. Entonces, hay que informarse, pero también hay que formarse. Entonces aquí entramos en una diatriba. Si uno hace el análisis de coyuntura para después generalizarlo, o sea, y por tanto analizar la estructura, o si uno tiene que analizar la estructura para poder entender estos hechos. Yo creo que es esta segunda manera. Sí. Yo creo que uno tiene que esforzarse por entender los problemas estructurales del sistema, los problemas profundos, los problemas de carácter estratégico, porque eso te facilita la comprensión de estos hechos que están ocurriendo puntualmente. Y entonces nos permite relacionar Ucrania con Palestina, con África, con Ecuador, y eso te permite entonces sacar conclusiones mucho más acertadas. Repito, estamos viviendo un tsunami de múltiples olas, porque estamos en un proceso de transformación. Por lo menos yo he detectado 4 olas de transformación que tienen que ver con cambios sistémicos en 4 niveles. No me voy a poner aquí porque no nos da tiempo, pero uno tiene que ver con la democracia que inició en Grecia hace 2500 años, que está en crisis, con el sistema político emergido de la Revolución Francesa, que tiene 250 años, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el sistema que emergió, que tiene 80 años, y con el sistema que surgió después del fin de la desaparición de la Unión Soviética y el fin del mundo bipolar. Esos 4 elementos están en crisis y eso generan ondas tectónicas
que hacen que se produzcan estos hechos, porque efectivamente lo que está ocurriendo es que no hay una capacidad del liderazgo occidental para enfrentar estos problemas. Y además, uno puede decir lo que quiera con los líderes occidentales de la Segunda Guerra Mundial, eran muy reaccionarios, eran muy anticomunistas, pero eran estadistas. Nadie puede dudar de Churchill, de Roosevelt, de Gaulle. Ellos se sentaron a negociar con Stalin. ¿Qué hacen estos? Huyen, sancionan a Putin. En Ucrania se aprueba una ley donde prohíben la negociación. Entonces, estamos llegando a unos niveles de salvajismo, a unos niveles de intolerancia, a unos niveles de brutalidad en la práctica internacional, en la práctica del desarrollo de los estados, que conducen a esto que tú dices, conducen a que un sistema internacional impuesto desde la democracia ateniense, desde el fin de la Revolución Francesa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde el fin del mundo bipolar, que se impuso y se le impusieron los ganadores, esté entrando en crisis. Y eso está ocurriendo por primera vez en la historia. Yo pensé que me iba a morir sin verlo, y lo estoy viendo. O sea, que el proceso de desarrollo de esta crisis es mucho más acelerada, es mucho más acelerada. Piensa tú que el Imperio Otomano duró, creo que 9 siglos, el Imperio Romano duró 11 siglos, el Imperio Británico 5. Este tiene 2 siglos y ya está en crisis. Entonces, eso te muestra que el desarrollo de la historia y el desarrollo de la crisis histórica hacia la transformación de un mundo más equitativo, de un mundo más justo, que unos se echan a morir, que eso no es posible. Sí, sí es posible, sí es posible. Porque hace 60 años las mujeres no votaban. O sea, pensemos el nivel de aberración que significaba eso. Claro. Nuestro libertador se murió de tuberculosis hace 150 años. ¿Quién se muere de tuberculosis? Casi nadie. Entonces, hay un desarrollo científico y pusimos un pie en la Luna, estamos mandando naves a Marte, tenemos la solución, o sea, descubrimos la penicilina y entonces la gente ya no se muere de infección. Entonces, ¿cómo me va a decir que el mundo está peor? No, el mundo no está peor, el mundo está mejor. Lo que pasa es que es desigual. Y es desigual porque se han impuesto a la sociedad de clases, porque el capitalismo está imperando y por eso, si queremos que el mundo sea mejor, hay que derrotar, hay que destruir el capitalismo, el neoliberalismo y el imperialismo. Entonces, frente a esa situación, se producen alianzas. Hay unos que están convencidos, hay unos que son débiles, hay unos, parafraseando al presidente Maduro, hay unos que son cobardes, pero toda esta pugna de variables que chocan entre sí son las que producen estos hechos, frente a los cuales a veces no los comprendemos, no tenemos respuesta, pero finalmente todo tiene una causa y todo tiene una explicación. Y las causas y las explicaciones no son necesariamente románticas, tienen causas profundas que son las que tenemos que conocer para que no nos engañen, para poder analizar los hechos, para poder analizar la historia, para poder analizar la política y sacar conclusiones correctas. Tú eres un gran investigador de lo estructural, de aquellos elementos que nos permiten la formación para comprender lo que está ocurriendo. Es importante porque tú hablabas de la militarización en nuestra América en este momento. Ese es un detalle que tenemos que hablar, nos vamos a tener que ir a un corte, pero lo vamos a hablar, porque necesitamos entender cuál es el papel que va a jugar Venezuela para garantizar la seguridad y la paz y garantizar ser uno de los actores y acompañar el proceso que va hacia este nuevo mundo del cual estamos hablando, donde no pese la hegemonía occidental y se abra la posibilidad de las nuevas civilizaciones. Vamos a un corte y seguimos con el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Seguimos en la balanza con nuestro invitado, el doctor Sergio Rodríguez Helfenstein. Recordemos que él es egresado además en su doctorado de estudios políticos de la Universidad de los Andes, autor de diferentes artículos de investigación en relación a las relaciones internacionales, a la situación política internacional y también autor de varias obras que se encuentran en diferentes editoriales, todas vinculadas digamos, a la investigación y a la trayectoria que él tiene en relación a lo que está ocurriendo en nuestra América, al Bolívar
al proyecto histórico de Bolívar y a Bolívar, la última obra, el Bolívar mexicano, también obras donde se analiza la posición, por ejemplo, de la OTAN, la situación de Rusia y Ucrania, la trayectoria de este proyecto político bolivariano, histórico bolivariano, así que tenemos para consultar una cantidad importante de estudios del doctor Sergio Rodríguez. Doctor, estamos en una situación de análisis fundamental. Hablabas de analizar lo estructural para poder formarnos y esa ha sido la vocación que hemos tenido en este proyecto bolivariano. Ha sido también, digamos, el llamado permanente del comandante Hugo Chávez a conocer desde lo global a lo particular para entender mejor cada situación que se nos viene presentando, y también ha sido, digamos, la posición del presidente Nicolás Maduro, que seamos muy didácticos, sobre todo porque digamos, los medios tergiversan la información. Hablabas en el segmento pasado de la militarización en nuestra América. Es importante comprenderlo porque esto está vinculado a impedir el paso de los BRIC por el Pacífico. Esto es bueno que lo sepamos, o sea, ¿qué hay globalmente que se intenta, ya no a través de dictaduras, sino de democracias complacientes que además con una gran fuerza militar? Y en ese ejemplo tenemos el referéndum de Ecuador, que se hará el 21-22 de abril, que habla particularmente de cómo se va a militarizar en Ecuador contra nuestros proyectos. Claro. Es algo que yo vengo observando desde hace un tiempo, en que por decisión del presidente Biden, el Departamento de Estado se ha visto obligado a ceder protagonismo en la política exterior al Departamento de Estado para que ésta la asuman las Fuerzas Armadas, el Pentágono, a través del Comando Sur, y los órganos de inteligencia como la CIA, en particular, pero no únicamente la CIA. Cuando uno observa la movilidad de la generala Richardson, la jefa del Comando Sur, y uno lo compara con cualquier funcionario del Departamento de Estado, empezando por el secretario Blinken o el subsecretario, ahora se me fue el apellido, el subsecretario para América, para el hemisferio occidental, o cualquier otro funcionario, va a ver que se va a poder dar claramente cuenta de que hay un protagonismo muy superior y muy relevante por parte del Pentágono, del Comando Sur, en relación a la política tradicional que se ejecutaba a través del Departamento de Estado. Y eso tiene que ver con lo que yo dije anteriormente. El instrumento fundamental que le queda a Estados Unidos para controlar la región es el elemento militar, porque no tiene capacidad económica de competir con China, no tiene, en términos diplomáticos, por ejemplo, algo que nos toca de cerca, construyeron una gran instancia diplomática como el Grupo de Lima para derrocar al gobierno de Venezuela y no pudieron, de manera que eso queda claramente demostrado que los instrumentos diplomáticos ya tampoco los controlan. La OEA está tan desprestigiada que a nadie le importa lo que diga la OEA respecto a este conflicto entre México y Ecuador. De manera que los instrumentos económicos están limitados, los instrumentos políticos diplomáticos están limitados. Hoy, en la gran mayoría de los países de América Latina, su principal socio comercial es China, por tanto, desde el punto de vista comercial también está limitado. Entonces, ¿qué le queda? Le queda el control militar, le queda el control a través de las Fuerzas Armadas. Y para eso necesita establecer sus cabezas de playa en aquellos países donde logra establecer gobiernos totalmente controlables y manejables. Ahora, uno entonces se puede preguntar, ¿es que el pueblo argentino se volvió fascista? O uno puede decir, ¿es que el pueblo ecuatoriano es estúpido? No, no, el pueblo argentino es el mismo. El pueblo ecuatoriano es el mismo que llevó a Correa, el mismo que llevó a Kirchner al gobierno. Entonces la pregunta que no se hace y que es la que se debe hacer es qué ha ocurrido para que unos pueblos que hace solo unos años atrás llevaron gobiernos progresistas al poder, hoy lleven a gobiernos de extrema derecha. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en tan pocos años? Y entonces ahí empezamos a ver que el gran conductor, el gran ejecutor, el gran elaborador de la política son los medios de comunicación.
son los que te ponen en la mirada a un presidente, a un gobierno, a un discurso, son los que ponen la agenda, son los que generan el discurso, son los que generan la mediática, y miles de millones de dólares utilizados para sembrar ciertas ideas que en términos de la democracia representativa permiten eso. La democracia representativa permite que un fascista llegue al poder por vía electoral. Entonces uno tiene que, cuando yo te decía que hay una crisis también del modelo de la democracia ateniense y del modelo de la separación de poderes creado después de la Revolución Francesa, cuando desapareció la monarquía para instaurar la república con los tres poderes separados y todas esas mentiras que nos dicen de separación de poder y alternabilidad de poderes, que cuando eso no les sirve, los destruyen ellos. Eso está en crisis, eso está en crisis. Entonces, yo creo que el gran tema es cómo nos preparamos para enfrentar la violencia, porque lo que viene es violencia. Repito, la figura de la fiera herida, mientras más herida se sepa y mientras más la puyan, más fuerte va a reaccionar. O sea, nosotros vamos a vivir un periodo de violencia en que ya no vas a poder analizar lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en África, lo que ocurrió en la Embajada de México en Ecuador como hechos aislados. Va a ser la generalización. Y va a ser la generalización porque suponer que el declive imperial de Estados Unidos y el declive imperial y el declive hegemónico de Occidente va a pasar así pacíficamente, se van a dar cuenta de que son malos y que quieren ser buenos, eso no va a ocurrir. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a lo que está diciendo. Ciertamente nosotros estamos en un momento porque Venezuela es también un territorio clave, no solamente por las riquezas, sino por la ubicación. Estamos ante un proceso electoral presidencial, tenemos como candidato del proyecto revolucionario al presidente Nicolás Maduro. Uno puede analizar varias cosas. Uno, definitivamente el proyecto histórico bolivariano es el garante de la paz. Y eso hay que definirlo y hay que aclarárselo a quienes tengan alguna duda en relación a la defensa que tenemos que hacer, porque la garantía de la paz es la posición precisamente bolivariana de Venezuela y de otros países, por supuesto, que comparten los mismos principios y valores, porque someterse y caer en el juego de la militarización solamente garantiza peores condiciones para América Latina y para Venezuela. O sea, que la gente no piense que es que... Tú recuerdas que digamos que la campaña que había era contra el presidente Nicolás Maduro, contra los gobiernos nuestros, y bueno, pero ¿por qué tanta pelea? ¿Por qué no estamos en paz y ya dejan la pelea con Estados Unidos? No, la garantía de la paz es precisamente la resistencia a ese modelo. Háblanos un poco de tu experiencia y tu análisis, ¿por qué la resistencia a ese modelo es la garantía de la paz futura? Mira, yo creo que nuestra confrontación estratégica no es con la oposición está derrotada estratégicamente. Nuestra confrontación es con Estados Unidos. Así. Y cuando nosotros decimos que nuestra confrontación es con Estados Unidos, tenemos que decir que nos estamos confrontando a ese proyecto neoliberal, capitalista, militarista que encarna Estados Unidos, donde no hay espacio para la disensión, o acatas o te destruyo. Hace 4 o 5 años, un periodista muy reconocido aquí en Venezuela, un periodista de oposición, diría yo, idea opositora, cuando estábamos en toda esa etapa post-Guaidó o pre-Guaidó, me decía, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le decía, resistir, claro. Resistir. Me quedó mirando atónito y cuando hubo el corte me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Es que si no resistimos, vamos a desaparecer y después de desaparecido, ¿ya qué? ¿Qué vamos a hacer? Y tú, que piensas distinto a mí, y yo, tenemos que resistir, porque tú también vas a desaparecer. Así es. Entonces, todo lo que está ocurriendo en América Latina, todo lo que está ocurriendo en América Latina hoy es porque Cuba, Nicaragua y Venezuela han resistido. Si a nosotros nos hubieran pasado por arriba, no estaríamos hablando de esto, seríamos un Haití generalizado. América Latina sería un Haití generalizado.
violencia desmesurada, bandas paramilitares gobernando, ausencia de autoridad, la economía destruida, la pobreza generalizada, eso seríamos. Y las posibilidades de que en América Latina haya un futuro, se mantenga la esperanza de un futuro, viene dado porque Cuba, Venezuela y Nicaragua han resistido. Tú en reciente artículo sobre la posición del presidente Lula, del presidente Petro, hiciste un análisis muy acertado en relación a que la progresión en política, la tibieza en política, no ayuda a esa resistencia. O sea que ciertamente podemos analizar que Venezuela de alguna manera, si no es con Nicaragua y Cuba en este momento, poco puede hacer frente a la tibieza del presidente Petro, del presidente Lula en relación al deber histórico de defensa de la región. Sí, pero si tú te acuerdas, si empezamos a hacer memoria de nuestra historia, cuando nosotros empezamos la revolución de 1810, no había pasado nada. Ah, cierto. Cuando Bolívar dijo, sí, ganamos en Carabobo, pero tenemos un montón de países todavía en manos de los españoles y no hacemos nada con tener una república aquí si vamos a estar rodeados de españoles. Y entonces se lanzó con el ejército venezolano a liberar otros países. Cuando tú te acuerdas del año 2000, acuérdate que el presidente Chávez siempre lo decía, que iba a esas cumbres y estaba solito, que de repente Fidel le escribió un papelito, porque cuando iba Fidel estaban los dos, porque no siempre invitaban a Cuba. Entonces, nosotros, yo lo digo en el artículo, nosotros no hemos tenido el mundo de felicidad ese que ha tenido Brasil, porque a Brasil le regalaron la independencia, le regalaron el fin de la monarquía, le regalaron el fin de... Ellos nunca han peleado, más allá de que hay luchadores que... Pero digamos, como pueblo no es una virtud. Nosotros todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido peleando, luchando. Y muchas veces en total minusvalía. Pero hay un ADN nacional, hay un sentimiento patriótico muy inserto en nuestro pueblo que nos permite vencer las dificultades, enfrentarnos a las dificultades y vencerlas. A nosotros no nos van a derrotar por vía de la violencia, no nos van a derrotar, es imposible. Nuestras tradiciones son demasiado sólidas. Ya lo dijo el general Morillo cuando le escribió una carta al rey y le dijo, deme 50 o 100, no me acuerdo la cantidad, deme 100 llaneros venezolanos que conquistó toda Europa. Así es. Entonces, y esa es una tradición que se ha mantenido y el comandante Chávez dijo, ya no necesito sacar el ejército como Bolívar, pero puedo utilizar el potencial energético de Venezuela como instrumento de integración. Y el comandante Chávez, que era un bolivariano acendrado, asumió esa idea del Libertador de que la patria es la América. Y él no estaba, como lo digo también en el artículo, no estaba calculando, no estaba haciendo cálculo político. Él pensó efectivamente que los recursos energéticos de Venezuela podían ser puestos al servicio de la integración latinoamericana y de no solamente sacar al pueblo venezolano, sino que a todos los pueblos de Latinoamérica y ponerlos en un pedestal muy superior. Claro. Entonces, nosotros tenemos una tradición. Yo creo que se suele decir que Estados Unidos nos agrede porque quiere nuestro petróleo, nuestro oro, nuestro coltán, nuestro torio, nuestros recursos acuíferos, nuestra biodiversidad. Sí, es verdad, pero también le teme a nuestra historia, le tiene mucho temor a nuestra historia. Acuérdense cuando Obama en el año 2015, en la cumbre de Panamá, dijo, olvidémonos de la historia. Así es. Olvidémonos de la historia. Ya el comandante Chávez no estaba. Entonces, tenemos una tradición que nos permite enfrentarnos en las duras. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos también aprende y sabe que no nos va a ganar por las duras, entonces busca las blandas. Las blandas son las elecciones. En Barinas nos ganaron, no nos olvidemos, eso fue hace poquito. Así es. En Barinas nos ganaron, o sea que sí nos pueden ganar. Sí nos pueden ganar si nosotros no trabajamos, si nosotros no construimos, si nosotros no hacemos las cosas bien, porque nos estamos enfrentando no a una posición mediocre, ignorante, fracasada, nos estamos enfrentando al poderío, por eso es que yo hablo de lo que significa la militarización. La campaña electoral de la oposición
no la va a dirigir la oposición, ni la va a dirigir el Departamento de Estado, la va a dirigir el Pentágono. ¿O qué significa cuando la jefa del Comando Sur va a Guyana y cuando ponen una base militar en Guyana para amenazarnos? Eso no es parte de la campaña electoral. Claro que sí. Cuando va a Colombia, cuando va a Brasil, cuando empieza a visitar el Caribe, eso no es parte de la campaña electoral. La campaña electoral no es lo que uno está acostumbrado. Nos estamos enfrentando a Estados Unidos. Nos estamos enfrentando a Estados Unidos. Y Estados Unidos decide quién es su candidato, como decidió a Milei o a Noboa o a quien sea. Son meros instrumentos que efectivamente, yo entiendo lo que tú me dices, es válido analizar la estructura, es válido analizar lo estratégico, pero hay que resolverlo, lo coyuntural, hay que resolverlo del día a día. Y claro, nosotros tenemos que resolverlo del día a día porque nuestra Constitución establece determinadas normas, y una de esas normas es que tienen que haber elecciones cada 6 años, y cada 6 años tenemos que elegir al presidente, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar continuidad a esto, y la forma de dar continuidad es en elecciones. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar, hoy estamos en el bicentenario de Junín y Ayacucho, nosotros tenemos que enfrentar estas elecciones como si estuviéramos en Junín y en Ayacucho. Junín fue la última batalla que se peleó sin armas de fuego. Junín se enfrentó con sables y machetes y con lanzas, por las características que tuvo esa batalla. Y ahí vencimos, o sea, fuimos a vencer allá en las pampas de los Andes peruanos. No, ahora tenemos que vencer aquí igual. Así es. Doctor Rodríguez Gelfand, no tenemos que ir porque bueno, el tiempo en televisión es corto, pero hay mucho que hablar. Nos quedó muchas cosas sobre la actualidad pendientes por conversar. Yo invito a que me aceptes en otro momento, tenemos una trayectoria larga porque todo esto se irá desarrollando. Recordemos que en medio de la campaña electoral van a haber situaciones muy difíciles. Estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados que en estos momentos donde nos toca defender el proyecto histórico, sobre todo digamos dentro del sistema electoral, somos víctimas de cualquier cantidad de ataques a través de los medios, a través de acciones terroristas, así que hay mucho que conversar. Gracias, doctor, porque bueno, estamos seguros que venceremos y no vamos a doblar la rodilla ante ningún tipo de agresión. Continuamos en TVs con la familia.